¿Cómo estás? Muy buenas noches. Arnulfo Rodríguez, ya lo saben, director de análisis de Banco Multiva. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, David, qué gusto saludarte. Oye, amigo, a ver, platícame, ¿cómo se ve esta primera mitad de año en números? Yo creo que es un buen momento, es una buena oportunidad para hacer un corte de caja. Sí, es el momento de hacer balance, estamos a mitad del año y la verdad es un balance muy positivo. No pareciera cuando uno lee la prensa, escucha comentaristas, Ahora tú también te eh, vas a meter con los periodistas. Vas a decir que todos no, somos comentaristas, no, que todos somos reaccionarios y vendidos a la mafia del poder. me refiero en general, el ánimo de los inversionistas y del mercado no ha sido tan optimista como los números justificarían serlo. Me explico. El crecimiento económico ha sido bueno. Empezamos el año con el temor de una recesión en el segundo trimestre. No hubo tal recesión. Hoy las expectativas de crecimiento para México son como del 2,5, 2,6%, cercanas a las del año pasado. Para Estados Unidos, que esperaban que creciera 0,5, ya está en 1,5. Entonces, la economía ha ido bien. Hubo un conato de mini crisis bancaria allí en marzo, se atacó el problema y se resolvió muy rápidamente. Y cuando ya llegas un poco al balance de los mercados, también es sorprendente el buen resultado que tuvieron. Me refiero a los mercados bursátiles. Sí, o sea, yo creo que ha sido sorprendentemente bueno el año, que ha sido sorprendentemente bueno lo que ha venido pasando con la economía. Pues yo creo que ustedes en Multiva fueron de los primeros en ponerse en esta oleada, se subieron al barco del optimismo, ¿no? Sí, efectivamente, nuestros indicadores, no había mucha ciencia, había que seguir los indicadores adelantados. Por ejemplo, y para la segunda mitad del año, puedo decirte que algunas cosas pintan bien. Las ventas de la industria automotriz, la producción de la industria automotriz, Acabo de las platicar con Guillermo exportaciones. Rosales de AMDA. Dicen, ya recuperamos el nivel prepandemia y a partir de aquí es crecer. Y con Y mucha decía algo fuerza. muy interesante, veo que no lo oíste. Decía que es una recuperación generalizada en todas las marcas, en todos los segmentos, que unos más, otros menos, pero que no es. Y hacíamos el símil de cuando la pandemia. ¿Te acuerdas que primero se cayeron los subcompactos, los más baratos, y los de Ujú. lujo se mantuvieron altos durante algún tiempo? Aquí no, dice que la recuperación es cruza, es transversal. Estoy de acuerdo y no solo en el mercado de exportación, también en el mercado local. O sea, el consumo también ha ido bien. La economía está en pleno empleo, hay crecimiento. Entonces, vamos a una segunda mitad del año que promete ser muy positiva. ¿En qué términos? Pues si lo llevamos a rendimientos bursátiles, el índice Standard Poor's en el primer semestre te ha pagado en dólares 16%. El Nasdaq, que es el gran campeón, trae 32% de rendimiento en dólares. Y el mercado mexicano en pesos trae un 10% efectivo, es decir, es una tasa anualizada de más del 20%, pero en dólares seríamos el segundo mercado, o cerramos el primer semestre como el segundo mercado bursátil más rentable del mundo, con un rendimiento en dólares de 26%. Caramba, pues son muy buenas cifras, ¿no? Y ya ves que cuando se dice que el comportamiento de los mercados bursátiles anticipa el comportamiento futuro de la economía, que yo no necesariamente estoy tan de acuerdo, pero sí manda señales. Correcto. De hecho, lo que anticipa son las expectativas. Y en este caso creo que hay una expectativa muy clara de finalización del ciclo monetario restrictivo en Estados Unidos y en México. De hecho, Banco de México ya ha ratificado en sus declaraciones de sus altos funcionarios y en sus comunicados oficiales, pues que ellos parece que están ya tranquilos con la actual postura monetaria. Esto es un eufemismo para decir por la tasa actual de 11,25%. Ya lo que hoy se especula en el mercado, el consenso de analistas plantea que probablemente en diciembre Sí, sí. bajen un cuarto de punto la tasa de interés. Tú estás con el consenso de los analistas, yo no estoy. Mira, primero No, es hacer mucho futurismo, ¿no? Primero es así hacer es. mucho futurismo
Y creo que Banco de México ha sido claro, que no lo ha entendido, que no ha tenido ganas de hacerlo, en que siguen muy enfocados en la elevada inflación que no está cediendo. Siguen teniendo el foco en que no está cediendo sí, sí está bajando la inflación, pero no está bajando al ritmo que se desea y todavía está muy por encima de la meta autoimpuesta por el Instituto Central. Sí, bueno, te comento, ciertamente nosotros no estamos con el consenso, nosotros mantenemos el 11.25 en Grupo Multiva, por precisamente lo que señalas. No solo es que baje la inflación, hay que anclar las expectativas de que no va a rebotar. Ahora, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tan lejos estamos? El límite superior de la inflación en México es de 4%, es decir, 3 puntos porcentuales más o menos 1 punto porcentual. La inflación ya está en 5,18. Estamos a 1,18 puntos porcentuales de llegar. Es decir, ya no es tanta la distancia. Y creo que es más notable si nos vamos al caso de Estados Unidos. La inflación, espérame, ahí te ajá, interrumpo. Cuando, no sé, cuando estás en una dieta o cuando estás, pues, igual en una dieta deportiva para que estás buscando tu nivel óptimo, los primeros kilos que estás por encima, o sea, que estás con un gran sobrepeso, no sé, que tienes 10 kilos de más. Los primeros 7 kilos son facilísimos. El último kilo, los últimos 500 gramos son los más difíciles. Y ve a los deportistas, ve a los boxeadores, cómo lo padecen, que a veces dicen, nada más tienen que bajar 200 gramos. Pues sí, nada más tienen que bajar 200 gramos. Lo mismo sucede con la inflación, según yo. sí, de hecho, bueno, porque hay un componente inercial, lo hace más complicado. Pero vámonos a las causas. El origen de la burbuja inflacionaria fue incrementos en los costos de producción. El año pasado, la guerra Rusia-Ucrania, precios del petróleo a 120, $140 el barril. Hoy vemos los costos, la inflación en costos, la inflación que enfrentan los productores en sus costos es del 1%, ya totalmente abajo. Entonces, sí, efectivamente, van a tardar ellos en dejar de transferir el impacto inflacionario histórico al productor, pero ya no justifica que estés estrangulando más la economía con mayores tasas. Basta con que mantengas la actual política monetaria. Es por eso que estamos nosotros con el 11.25 por la necesidad de anclar la inflación, pero no vemos necesidad de subir más la tasa por esta reducción de costos que eventualmente llevaría a la baja. Sí preocupa y molesta que Estados Unidos, la Reserva Federal, esté muy agresiva proclamando que están dispuestos a hacer 2 alzas más de tasa de interés este año y que aún si eso implica detener la economía. Caray, la inflación allí está en 5,25, el objetivo es 2, pues tampoco es que estén tan lejos. Hace un año estábamos en 9. Yo creo que debería de ser un comportamiento inercial, pero efectivamente los bancos centrales están en una tesitura de amenazar con continuidad de una A ver, política monetaria. déjame plantearte otra manera de verlo. Cuando tienes que tomar antibióticos, Ok. normalmente dices, pues si ya me siento bien, está tonto el doctor que dice que me los tome 5 días y ya al segundo me siento bien, ¿para qué me los sigo tomando? Creo que pasa un poco eso en la política, o que podríamos usar este símil para la política monetaria, que si no llegamos a la meta, la posibilidad de que la inflación se quede alta, se normalicemos vivir con inflación, como se hizo en México en la década de los 70 y terminamos en la crisis de los 80, que ese es el grave riesgo, diría yo. Que sería como desarrollar tolerancia, ¿no? Al antibiótico. Sí, porque Este, te lo dejas de tomar el antibiótico, te lo mandan por 5 días, te lo tomas 2, al tercero te vuelves a sentir mal, me lo vuelvo a tomar. Pues no, ya no te funciona, al menos no te funciona con la efectividad que lo hubiera hecho. de acuerdo. Pues sí, en ese sentido yo creo que por eso están los bancos centrales en esa posición. La Fed de subir 0,5 punto porcentual más
de aquí a fin de año, cerrar en 5.75 y Banjico mantenerse en este 11.25 que tiene la tasa local hasta diciembre y quizá más allá, a decir de alguna subgobernadora como que es Irene Espinosa. Y sería esto que estás mencionando, vamos a reforzar y a mantener el tratamiento hasta que no solo no quede un síntoma, sino no quede una posibilidad de recaída. Y probablemente vaya por ahí. Lo relevante es, ¿esta política monetaria haría tropezar la buena evolución de la economía? Pues no creo, porque la parte fuerte de las alzas ya se dio y no impidió que tuviéramos un buen desempeño económico en la primera mitad del año. Lo que falta es menos. Lo que falta en cuanto a alzas de tasa de interés, si las hay, es mucho menos de lo que hubo desde hace un año, desde mediados del año pasado. En este orden de ideas y por el comportamiento inercial de la economía, creo que debemos esperar un segundo semestre de buen crecimiento, de buen desempeño en las bolsas de valores, aun cuando los bancos centrales suban la tasa de interés. A ver, y el tipo de cambio, porque hay una confusión y yo creo que, y quiero aprovechar para que platiquemos de esto un poco. Hay gente que, por cuestiones de idiosincrasia, dicen si el tipo de cambio está bajo, la economía está bien. Si se mueve un poco para arriba, se empieza a poner mal. Como que seguimos con los mismos traumas, las mismas taras de... que además pues, no son gratuitas. Que había cuando en los 70 decían, el día que cerraban los mercados en Semana Santa, movían el tipo de cambio y los mexdólares de los 80 y todas esas cosas. Y cuando salía el gobernante en turno a decir, todo está muy bien, tenemos un peso fuerte, era señal de que iba a haber una devaluación con un sistema que no existe desde 1995 en este país. Pero ¿qué hay como ese tema? Oye, me tengo que ir a un corte, ¿me esperas? Con Arnulfo Rodríguez, mi amigo Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. Te decía, esta cosa idiosincrática de que el tipo de cambio bajo es bueno para el país, tipo de cambio alto es malo para el país y que no es necesariamente, que no es ni remotamente así, ¿no? Es cierto, de hecho, mira, es un poco un tema cultural. Un presidente López de los años 70 decía que presidente que deprecia, se deprecia. Y un poco esa Bueno, idea él la decía tiene que el devalúa presidente, porque en ese momento sí eran devaluaciones, porque era un pero tipo de devalúa. cambio fijo. Claro, y las devaluaciones eran del 100%. Y Pero ahora la pues idea que, vivimos el neopopulismo de esa época. claro, y el presidente López de los 2020, pues también le gusta presumir de un peso fortachón. A ver, esto efectivamente se tiene que ir erradicando y se irá erradicando de la cultura paulatinamente. El dólar es una mercancía que necesita la economía para funcionar. Los importadores pues necesitan tener dólares para pagar sus insumos, los exportadores reciben dólares que necesitan cambiar a pesos para pagar a sus salarios y en este sentido el tipo de cambio sirve como un amortiguador. Cuando hay algún problema en la economía de México, que hace que las exportaciones se contraigan, bueno, pues el tipo de cambio tiende a presionarse. Pero no es tan simple como eso. Está el sector financiero. Allí la oferta y la demanda de dólares, pues ya no es solo por exportaciones e importaciones. En una economía abierta con perfecta movilidad de capitales, como es algo que tenemos en México y que afortunadamente parece que continuará, pues los flujos de capital, los factores de la producción son sensibles y van a donde tienen oportunidad. Por eso los mexicanos se van a Estados Unidos a trabajar, porque ahí hay oportunidad. ¿Por qué viene el capital del extranjero a México? Pues por ese tamaño diferencial de tasas de interés que tiene Banjico Y que como con hablamos se va a respecto de, quedar. y que se va a quedar. Atención, Banjico se va a quedar firme, es nuestra tesis, en 11.25, pero la Fed está amagando con subir la tasa medio punto porcentual. Esto reduciría un poco, un 10% el diferencial de tasas. Hoy pagamos una prima de riesgo de 6%. Se reduciría a 5,5. Si me voy a ver el diferencial de tasas desde que Banjico tiene tasa de referencia contra la Reserva Federal, el promedio es como de 450 puntos. Es decir, hoy estamos pagando
un punto y medio porcentual más de prima de riesgo que francamente no se justifica. La economía va bien. La incertidumbre política es menor que hace 5 años, aunque entremos a un proceso que tendrá ese componente. Entonces, al tener un diferencial tan alto, pues efectivamente se provoca una apreciación del peso. Es más una consecuencia de los mercados que un indicador de la fortaleza de la economía. Sí, claro. O sea, es totalmente claro que no tiene nada que ver con la fortaleza de la economía. Pero, pero hay como esa obsesión, ¿no? En estos días que ha estado eh, a punto de, dirían ustedes los analistas, romper la barrera psicológica de los 17 pesos, los voceros oficiales, los voceros oficiosos del gobierno, los amadores del gobierno, vean la fortaleza del peso fortachón y esto es gracias al gobierno y los conservadores que les partan el hocico. Alguien me decía, es que te debe dar mucho coraje. Y le digo, pues no. Mi papá vive en los Estados Unidos, y gasta en dólares con una pensión mexicana. Entonces, entre más deprecia, le conviene más. Y me voy a ir de vacaciones a Estados Unidos, me voy a Canadá 15 días. Pues me conviene. Así como que me rompieron el hocico. La verdad es que no. Y además las cosas no se ven a través de cómo lo vive uno, sino cómo son en materia económica. Es correcto. Sí hay o empieza a haber un efecto adverso para algunas personas, por ejemplo, los que dependen de las remesas. Hemos visto que las ventas de Lantad, las ventas mismas tiendas de Lantad, pues todo el primer semestre sí que han ido reduciéndose, de tasas de crecimiento de 2 dígitos. Me parece que la de mayo fue como de 1,5%, o sea, ni la inflación. ¿Qué explica en una economía en pleno empleo, en una economía con crédito bancario? ¿Qué puede estar explicando esa disminución en el crecimiento de las ventas, del comercio al menudeo? Bueno, pues principalmente que las familias están conteniendo. Algunas lo harán por la alta tasa de interés, pero hemos hecho un cálculo de que la apreciación del peso sí está minando el valor en pesos de las remesas que llegan, y esto sí le resta poder adquisitivo a familias que prácticamente peso que llega, peso que tienen que consumir por las necesidades propias ¿Te que acuerdas enfrentan. cuando vivíamos con el mito ese de que la gente se iba a los Estados Unidos a hacer dinero y regresaban para traer prosperidad? Ese fue un mito que se inventó con el otro López y que se sigue creyendo con este López, que se va el migrante, entonces que extraña a su familia y a su Virgencita de Guadalupe y que un día regresa a su pueblo a traer prosperidad. Casi nadie, Uf, desgraciadamente, querido amigo. efectivamente, de hecho, pues por eso hay 20 millones de mexicanos, 10 de ellos de segunda generación en los Estados Unidos. Claro. Es la consecuencia de los últimos 25 años, la migración que se ha quedado allí y que ha tenido hijos allí, y que ahora, en virtud de la doble nacionalidad, pues afortunadamente son tan mexicanos como sus padres, pero y con una ventaja, tienen número de seguridad social, acceso a los cheques de ayuda que da el gobierno, y eso es uno de los factores que nos sostiene las remesas con estabilidad y tendencia creciente. Y tener green card es una bendición para muchos. Mi querido Arnulfo, te mando un abrazo con mucho cariño. Nos vemos el próximo martes.